Bueno, en esta parte le vamos a representar un ejercicio de los circuitos de la ley de Ohm, uno en serie y uno en paralelo. En este de serie nos mandan a calcular la resistencia total, la intensidad total, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Bueno, ya en este ejercicio nos están dando tres resistencias, pero nos mandan a calcular la resistencia total. Entonces, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. En este caso sería, resistencia total va a ser a 3 ohm más 6 ohm más 12 ohm. Eso sería 21 ohm. ¿Correcto? Ajá. Luego nos mandan a calcular la intensidad. La intensidad total. La intensidad total viene dada por voltaje entre resistencia. Como ya tenemos un voltaje y tenemos una resistencia total, la podemos sacar. Intensidad total va a ser igual a 5 voltios entre 21 ohm. Esto sería 0,24 amperios. Ahora procedemos a calcular cada uno de los voltios para cada resistencia. Entonces, el voltaje sería la resistencia por intensidad. Como tenemos cada una de las resistencias y ya tenemos el voltaje, se procede a calcular. Voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1, que serían 3 ohm, por 0,24 amperes, que será la resistencia. Eso va a ser igual a 0,72 voltios. El voltaje 2 sería 6 ohm por 0,24 amperes. Eso sería 1,44 voltios. Y el voltaje 3 sería 12 ohm por 0,24 amperes, que eso nos daría 2,88. Para saber la velocidad de estas tres resistencias, procedemos a sumar, la cual nos daría 5,04 voltios. Entonces, ya con este circuito le hemos calculado que su intensidad es continua, ya que es serie, y tiene una intensidad de 0,24 amperios. Este circuito nos quedaría de la siguiente manera, ya que lo calculamos. Tendríamos una voltaje de 5, una resistencia de 21 y la intensidad de 0,24 amperios. Ahora, seguimos con el ejercicio en paralelo, la cual nos manda a calcular la resistencia total, la intensidad total y la intensidad en cada una. Entonces, por lo menos, y nos da la velocidad, ya que la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 3, al 2 y velocidad 3, que eso viene siendo 36 voltios. Para calcular la resistencia total sería 1 entre la resistencia total. Esto vendría siendo 1 entre 20 más 1 entre 40, 1 más 1 entre 40. Y procedemos con esta sumatoria. Como 20 es mitad de 40, entonces serían 2 entre más 1 entre 40. Se simplifica. Entonces, sacaríamos que 1 entre la resistencia total va a ser igual a 4 entre 40. Estos valores se invierten, entonces esto quedaría 40 entre 4, que esto vendría siendo 10 ohm. Esta sería nuestra resistencia total. La intensidad, como es voltaje entre resistencia. Entonces tendremos que la resistencia total va a ser igual a 36 voltios entre 10 ohm
la cual nos daría 3,6 amperes. Para saber si esta intensidad total es correcta, debemos calcular cada una de las intensidades. Entonces, ya vamos sacándola. La intensidad 1 sería igual a 36 que es el voltio entre 20. Esto sería igual a 1,8 amperes. La intensidad 2 sería 36 entre 40. Esto vendría siendo 0,9 amperes. Y la intensidad 3 vendría siendo 36 voltios entre 40 ohms. Esto es 0,9 amperes. La suma de esto sería 3,6 amperes. Entonces, las intensidades están completas, correctas. Ahora, este circuito ya quedaría de la siguiente manera. Que nos quedaría de esta forma. Donde tenemos un voltaje de 36, una resistencia de 10 ohms y una intensidad de 3,6 amperes. Gracias.